Amigos latinoamericanos, ¿alguna vez se han puesto a pensar en la economía, en el dinero, en los dineros y en cómo poder hacer que tu liga de fútbol sea más fuerte? Pues bueno, amigos míos, ¿qué tal si hoy hablamos un poco acerca de economía, geopolítica y fútbol? Lo sé, suena complejo y suena que va a ser aburrido, entonces lo vamos a poner de una manera en la que todos lo podamos entender para que no esté tan horroroso de tratar de entender un tema político y social. Y esto nos lleva directamente al Milan, al calcio, a la Serie A y muy posiblemente a una de las peores economías del mundo. ¿Pero de qué estás hablando, guardiolista? Si Italia es un país primermundista, un país poderoso, un país fuerte, un país muy inteligente. No exactamente. Italia es un país verdaderamente pobre, uno de los países que más deuda tiene en el mundo y cuyo crecimiento económico es mucho menor al de cualquier país de Latinoamérica. Sé que en este momento estarán diciendo, ¿pero de qué estás hablando? Italia está muy bien desarrollado, está muy bien. Bueno, lo que pasa es que Italia se desarrolló muy rápido. Todo esto, de hecho, esto le pasó a todos los países imperialistas. ¿Qué demonios es un país imperialista? Bueno, un país imperialista, sea socialista o capitalista, es aquel que se aprovecha de la estrategia imperial, que es expandirse a otras tierras, llegar a hacer que todas esas personas sean esclavos por medio del poder coercivo, que en otras palabras es poner un montón de soldados y o trabajas, perro. Entonces, una vez que ya tienes a toda la gente trabajando para ti contra su voluntad, pues les das un poquito para que no se mueran de hambre y te llevas todas las demás riquezas a tu país. De esa manera es como crecieron todos los grandes imperios. El imperio español, el imperio italiano, el imperio... Bueno, a ver, hubo un montón de imperios, pero vamos a centrarnos en los países que todavía existen. España, Italia, Francia, Reino Unido... y seguro que algunos se me estará pasando, pero bueno, no debe ser tan importante. También un poquito Holanda, etc. Todos estos países imperialistas, obviamente conforme se fueron independizando las otras naciones, independencia mexicana, Argentina, Paraguay, etc., pues se les terminó acabando el dinero, pero ya habían saqueado lo suficiente, y con ese dinero empezaron a construir su industria, empezaron a desarrollar sus países, a pagar para que otros países les dieran comida, chalala, chalala, chalala. Bien, ¿esto a qué nos lleva? Pues a que las economías no saben cómo trabajar porque toda la vida se la habían pasado robando a los esclavos. Entonces, pues sí, España ya no sabe cómo generar dinero porque todo su dinero se lo robaba de Latinoamérica. Y podríamos decir que todavía se lo roba en parte. Entonces, y con Italia lo mismo, se robaban casi todo de Argentina, sobre todo la plata. Pero cuando se les acabó, chao. De alguna manera pues perdieron todo ese control. Y lo mismo le ha pasado a casi todos los países imperialistas porque hubo un imperio más grande, el imperio de los Estados Unidos de América, los cuales empezaron a saquear Latinoamérica y le dijeron a Europa, oye, está bonito tu negocio, pero América para los norteamericanos. Entonces ya no le dejaron extraer más dinero a lo que viene siendo Europa. Y Europa empezó a desarrollarse por su propia cuenta. Como ya tenían mucha ventaja de cualquier manera, fueron creciendo al ritmo como países primermundistas, hasta que llegó el día en el que ya no pudieron seguir creciendo y actualmente muchas de las grandes potencias económicas ya no encuentran manera de seguir haciendo más dinero. A menos que seas Estados Unidos en plan Jeff Bezos y que digas, bueno, vamos a destruir nuestra mercancía para que se tenga que comprar más mercancía y siga habiendo crecimiento económico y vamos a empezar a exportar a los países más pobres. Pero el problema es que ese mercado y ese mecanismo de crecimiento artificial ya solamente funciona en un lugar del mundo. Efectivamente, en América y en Estados Unidos. Y en Latinoamérica, que es a los que nos venden. Entonces también el mercado chino se empezó a aprovechar de eso y dijo... ¿Qué tal si producimos muy barato, mano de obra extremadamente barata y de esa manera le comemos el mercado a Estados Unidos? Y por eso es que ahora México, Estados Unidos y Canadá tenemos un tratado y estamos empezando a hacer economía a nivel geopolítica de todo el bloque del norte, chalala, 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 porque pues estamos cagados de miedo de que los chinos nos están ganando y están fabricando más barato. Y yo mismo he comprado un montón de cosas en AliExpress porque la verdad es que te alcanza para comprarte 10 o 20 veces más con los chinos que con lo que se produce aquí. Tristemente, muy tristemente. Y miren que a mí me gusta, hasta mis tenis son producidos en México, pero esta playera es producida en México. Hay un montón de cosas que son producidas aquí, pero es evidente que en algún punto pues la cámara, el aro de luz, parte de la computadora pues, tenían que ser chinos, las luces son chinas, entonces pues nos va ganando la economía. ¿Y todo esto qué putas tiene que ver con fútbol? Bueno, tiene mucho que ver con fútbol porque vean el crecimiento económico en comparación a las ligas del fútbol. ¿En qué momento empezaron a expulsar a los equipos mexicanos de la CONMEBOL?
Para empezar, el Pachuca lo expulsaron para siempre de la Recopa Sudamericana porque se las ganó muy fácilmente. ¿Por qué? No porque los jugadores mexicanos sean mejores, porque evidentemente no lo son, pero porque el Pachuca pudo fichar a muchos extranjeros y con ayuda de esos extranjeros pudo ir y ganar la Recopa. No sé si es el Pachuca o el Monterrey, pero me imagino que era el Pachuca. Creo que era el Pachuca. Si estoy mal, pues ahí me corrigen en comentarios. En fin, pues lo terminaron corriendo porque vieron que ya estaba el nivel peligroso. Ahora, en la Conmebol, México, llevando buenos equipos, le estaba ganando partidos a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, a Argentina. Bueno, Argentina no, es el único que no. Eso sí, nos tienen de hijos. Pero el punto es que México ya estaba siendo muy competitivo y se asustaron y dijeron, no, lárguense a su región. Esto también empieza a pasar por cuestión económica. Si tienes más dinero, tienes más tiempo libre. Si tienes más tiempo libre, más tiempo puedes dedicar a tus hobbies, uno de ellos el fútbol. Y si dedicas muchas horas al fútbol, pues te vas a volver bueno eventualmente, o por lo menos mejor que una persona que no tenga el tiempo suficiente para dedicarse al fútbol. En el caso de Messi, su familia le pagó que toda su vida pudiera ser futbolista y que toda la vida se la pasara entrenando. Y adivina qué, pues fue un gran futbolista porque toda la vida estuvo enfocada a que él iba a ser futbolista. Lo mismo Cristiano y lo mismo muchas personas. Inclusive en algunos países donde la economía es al revés, que es muy mala, los niños no pueden trabajar porque los trabajos están tan mal pagados que no merece la pena trabajar. Algo parecido a lo que pasa en Cuba. En Cuba el gobierno paga tan poco dinero a los empleados que directamente prefieren no trabajar y estarse muriendo de hambre, en lugar de estar 8 horas para también estarse muriendo de hambre, ¿saben? Entonces, aunque suene feo, pues es la realidad. En los países donde también hay mucha gente desobligada, pues también es donde nace mucha creatividad y donde al tener tiempo libre, pues empiezas a trabajar y hacer y chalala, pues te terminas creciendo en alguna de tus áreas de interés. Y esto directamente nos lleva a cómo funcionan las grandes ligas en Europa. ¿Por qué en este momento la liga italiana es seguramente la peor de todas las grandes ligas, inclusive mucho peor que la francesa y la española? Porque no tienen dinero. Porque cada año, para mantener que su economía no decrezca, es decir, que no se haga más pequeña, el gobierno pide créditos millonarios y los inyecta ya sea al gobierno o al pueblo, pero los están inyectando en lugar de hacer ellos mismos algo con ese dinero. Y cuando tú solamente llenas de euros y llenas de euros un país sin que esté realmente aumentando su producción real, obviamente cae su Producto Interno Bruto, pero para disimularlo vuelves a pedir más préstamos y más préstamos y más préstamos, en fin, que Italia ha llegado a un punto en el que está tan endeudado y en el que su economía funciona tan poco y en el que la gente solo trabaja 4 horas al día, que evidentemente pues no se genera dinero suficiente, y como estrategia, como la brillante estrategia del gobierno italiano, pues vamos a cobrarle menos impuestos para que la gente como Cristiano Ronaldo venga y quieran jugar aquí, pues porque ganan mucho dinero, pero nosotros no les cobramos impuestos. Hasta cierto punto funcionó. El problema es que, claro, con esta misma economía inflacionaria, creo que era el término, inflacionaria, ¿qué carajos es eso? Bueno, el punto es que al final del día sí atraes mucho capital, pero ese capital se va. Porque lavan el dinero en Italia y después lo cobran en España, o lo cobran en Francia, o lo cobran en Portugal. Bueno, quizás la liga portuguesa sí está un poco peor que la italiana, pero a ellos tampoco les interesa tanto el fútbol como si a los italianos. Entonces, pues el punto al que nos lleva todo esto es que evidentemente se están haciendo el harakiri y están masacrando su economía, y de esa manera también están masacrando su liga de fútbol. Por eso los estadios italianos no se han renovado. Vean el caso del Milan y el Inter. Acordaron construir juntos un nuevo estadio que reemplace al San Siro, y apenas empezó la pandemia se echaron para atrás y no construyeron nada y no remodelaron nada, y se está cayendo a pedazos el estadio, que oye, sería una ilusión muy grande para mí poder ver ese estadio en persona antes de que lo tiren, pero es que desde hace 3-4 años que dicen que ya lo van a tirar y yo sigo viendo ahí que el estadio no lo van a tocar y se empieza a parecer un poco el estadio de Boca, que si ustedes han visto los videos hay cachos que ya están temblando y que se quieren caer, pero no porque la gente sea muy aventada, sino porque realmente la construcción es antiguísima y el estadio ya está para demolerlo hace como 10 años, ¿no? Pero bueno, lamentablemente la pobreza pues te lleva a seguir usando las canchas viejas y en mal estado, es la verdad. En fin, que en Italia no solamente pasa esto, tampoco pueden invertir en nueva tecnología para entrenamientos porque no lo hay. No pueden invertir en buenos entrenadores porque no hay el dinero para pagarles. Y por más que estén diciendo, pues no me pagues impuestos, el hecho de decirle a la gente no me pagues impuestos solamente genera que el gobierno tenga menos solvencia y que tenga que pedir préstamos aún más desgraciados para poder sobrevivir.
Por lo tanto, pues todo esto nos lleva a que definitivamente Italia es un país que se está haciendo la suicidación, es un país que se está muriendo de nada y simplemente no están sabiendo cómo trabajar y cómo manejar su economía. Esto nos lleva también a España. España es un país que no produce nada. Bueno, sí, produce un chingo de youtubers, pero fuera de eso, ya, pregunta seria, ¿de qué vive España aparte de hacer entretenimiento? Pesca. Pues la pesca la tiene Cataluña, pero así España, lo que se dice España, no son muy productores. Minería, no tienen minas. Petróleo, no tienen petróleo. Gas natural, no tienen gas natural. Tecnologías para generar energía limpia, pues un poquito la nuclear y la eólica, porque todas las demás fueron un fracaso. Tanto así que están pagando ahorita como 500 euros de luz. En fin, que es una economía fallida. Claro, son países que están tan desarrollados que a pesar de que su economía sea un chiste, pues no se van a hundir tan rápido, pero sí se están hundiendo. Recordemos que los lugares más avanzados del mundo, cuando llega una economía más fuerte, se los come vivos y ni siquiera se enteran qué es lo que pasó. Al menos en América nos medio enteramos y estamos tratando de juntarnos todos a ver si salimos adelante. Pero en Europa ya se juntaron todos y de plano Reino Unido dijo, yo mejor me salgo porque se dio cuenta de la catástrofe. Por eso es que Inglaterra se terminó zafando, porque se dio cuenta que el euro es simplemente una burbuja económica. Y el día que esa burbuja explote, van a sufrir una de las peores devaluaciones que se ha visto en la economía mundial, porque Europa no produce nada. Los chips y la tecnología lo producen los chinos, lo producen los japoneses y sobre todo Taiwán. Es un sector muy importante. La energía, las tierras raras, todo eso lo produce China. Tecnología más avanzada en cuanto a desarrollo, pues bueno, todas esas empresas son norteamericanas. Vehículos, pues México es la ensambladora y las fabricantes son Alemania, Rusia, Estados Unidos. Entonces, pues claro, ya cuando te das cuenta de eso dices, bueno, ¿y el resto de Europa qué carajos produce? Pues produce lástima. No, ya en serio, no producen nada, no generan nada. A lo mucho eso, entretenimiento, diversión y alguna otra cosilla. Y sé que algunas son así, que son ganaderas y que son productoras, pero vamos a hablar en serio. Si comparas la producción que puede hacer España de bienes materiales en comparación, no sé, ponle tú Paraguay, pues Paraguay produce más. Y suena feo, pero es la verdad. Claro que Paraguay todavía le falta tener escuelas, hospitales, buen internet, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Paraguay pues siempre se va a ver más chiquito que España, es evidente, porque no está desarrollado. Pero estamos empezando a alcanzar un mundo en el que todos están igual de desarrollados y los que más producen son los que más van a tener eventualmente. Y eso va a pasar en Rusia, en China, en Estados Unidos y con un poco de suerte con el tratado que tenemos también en México y en Canadá. Entonces cuidadito, cuidadito Europa, que te estás quedando sin dinero y te estás haciendo la suicidación económica. Esa es la verdad. Sé que a muchos no les gusta el tema político y no estoy aquí ni hablando ni de derechas ni de izquierdas, simplemente de crecimiento económico. Y quiero aclarar que esto no es con fines partidistas. Alguno dirá, el rojo comunista, el azul capitalista, no sé, no tiene nada que ver. De hecho, qué bueno que se fue la luz hace unos días y que se me desprogramaron todas y ahora las luces van cambiando de cualquier color. Así ya nadie me dice que estoy cargado ni de uno ni de otro. La verdad es que soy de ideas de centro, más cargado a la derecha, pero no tiene nada que ver con la plática que les acabo de dar. En fin, a lo que quería llegar con todo esto es que el fútbol va a terminar siendo una cosa de segundo plano. Eso quizás es lo irónico, ¿no? A lo mejor Europa lo que más dinero mueve es el fútbol. 100 millones por 200 millones por el otros 50 millones aquí, acá, chalala. Y al final del día, pues igual y el fútbol sí mueve bastante dinero en todos estos países en comparación a la industria. Todavía Inglaterra, entiendo yo que el Reino Unido pues tiene un montón de fábricas, sobre todo en Manchester. Entonces, pues es un lugar donde se produce muchísimas cosas. Las fábricas son muy importantes. En España, ¿qué tipo de trabajos hay? Casi no hay trabajos de verdadera producción. Hay muchos trabajos de compra y venta, hay muchos trabajos que son mover mercancía, pero mercancía que no hicieron ellos. En otras palabras a mí me venden esto en $5 y yo lo revendo en 7 y entonces más el tiempo, trabajo, etcétera, yo me quedo con $1 real y ellos pues ya que lo revendan a lo que puedan. Claro, un mercado puede funcionar a base de reventa, pero también es un mercado que sinceramente vive como sanguijuela de otros mercados.
Y esto es lo que le está pasando a estos grandes países europeos. Y yo por eso tengo la teoría de que en el futuro, primero, Inglaterra va a ser el país que se va a terminar quedando con el fútbol. ¿Por qué? Porque es el único país europeo que ya produce fútbol y que tiene una economía estable y fuerte. Y aparte donde están invirtiendo los árabes. Entonces es muy evidente, y los jeques y lo que quieran. Entonces es muy evidente que Inglaterra tarde o temprano, por pura economía, va a terminar matando el fútbol español. Tarde o temprano, si no es que ya lo hizo. Y España, con sus políticas que inclusive rayan un poco en la extrema izquierda, están matando más su economía, moviendo menos dinero por el fútbol y obviamente empobreciendo todavía más a los clubes que, como el Barcelona, están endeudados hasta el cuello y no se van a poder recuperar ni siquiera por una buena o mala gestión de Laporta, simplemente porque ya no hay dinero. Y el dinero es más importante que cualquier director deportivo, es más importante que cualquier futbolista, es más importante que cualquier entrenador y es más importante que cualquier estructura deportiva. Eso es 100% seguro y es un hecho. Donde hay dinero, hay todo. Es así de simple, así funciona nuestro bello mundo. Pero díganme, muchachos, qué opinan sobre todo esto, déjenmelo en comentarios. Y si tuve algún error, sobre todo en tema de datos, porque pues algunos no los tengo del todo corroborados, son cosas que he escuchado. Esto no es una plática informativa, es solo una plática. Déjenme en comentarios qué es lo que opinan y nos vemos en el próximo video. Amigos míos.